Y saludos a mi gente, bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy tengo el honor y el privilegio y el lujo de tener con nosotros a Alex Abello. Alex, miren qué interesante cómo conozco a Alex. Alex, resulta que era vecino mío. Tú hospedabas en Piezas del Cerro, ahí en Bayamón, ¿verdad? Tal Y cual. entonces resulta que en una ocasión, nada, lo saludé iba, y tiré a echar en la basura, pero más adelante nos vimos en el gimnasio. Y Ajá, ahí correcto. compartimos, pero también te vi en el Centro de Conservación de Manatíes y vi como había un pelícano que era loco contigo, imagínate. O sea, Sí. que iba donde ti, iba hacia ti. Y Alex, luego que comienzo a seguirlo en las redes sociales, me doy cuenta del gran recurso que es de todos los proyectos que emprende y cómo ha viajado a diferentes partes del mundo y cómo ha hecho cosas espectaculares que yo dije, es una persona, ¿verdad? Que uno ve ordinaria, que hace cosas extraordinarias. Y yo dije, no, Alex, tienes que estar en este espacio antes de que la fama llegue a tu vida, o prácticamente ya llegó la fama a tu vida, para que entonces nos compartes tu experiencia. Para los que no te conocen, ¿quién es Alex Abello? O quizás puedan confirmar los que ya te conocen y ya te siguen en las redes sociales. ¿Quién es Alex? Bueno, pues Alex nace en el norte de España. Soy de un sitio que se llama Asturias. Y bueno, pues toda la vida desde pequeñito he tenido mucha influencia del mar. Prácticamente yo siempre digo que toda mi vida se ha desarrollado en el mar. Empecé haciendo surf, freedive, apnea. Yo solamente quería estar en el mar y rodeado de animales. Entonces, bueno, me crié desde pequeñito con National Geographic, con un montón de atlas de animales y, bueno, pues no podía ser de otra manera que quisiese dedicarme a esto. Entonces, bueno, cuando lo que cuentas que nos conocimos en Puerto Rico, justo ahí yo acababa de fundar mi organización Ocea Vida, que es una organización internacional para la conservación de especies por todo el planeta. Y pues justo iba allí con mi gran amigo Antonio Minucci, el director del Centro de Conservación, que me invitó a hacer allí nuestro primer proyecto de cooperación. Entonces, bueno, estuvimos ahí metidos con todas las labores del centro, que yo siempre lo digo que para mí es el mejor centro de conservación que existe en el mundo, a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel las especies que tratan, todo lo que están descubriendo y demás. Y estuvimos haciendo análisis comportamental de ciertas especies que ellos tenían, tanto manatís como el pelícano del que hablas, que era Paz, que es un pelícano que llegó con un ala fracturada al centro y es un animal que nunca más va a poder ser reinsertado en libertad. Entonces, bueno, hay que adecuar su nueva vida o su segunda oportunidad de vida a vivir sin un ala en un centro y hacerlo lo más sencillo y mejor para el animal al final. Wow, impresionante, impresionante. Me hablaste de tu niñez allá en Asturias, que es al norte, muy cerca de Santander, y yo he estado en Uh Santander. -huh. Pero entonces, en ese aspecto, ¿cómo pudiste organizar tus proyectos o en cierta medida lo mismo que pasa en España? O sea, ¿qué fuiste a estudiar o cómo tomaste esa decisión de irte a estudiar? ¿Siempre estabas convencido de que te llamaba la atención el mar y los animales? Lo acabas de decir, pero ¿de qué manera lo estructuraste, lo formalizaste para que no te vieran como un loco que te gusta el mar? Porque probablemente digan, no, es que le gusta la playa, pero ¿cómo le damos una formalidad a la playa y que vayamos a la playa o vayamos al océano para poder extraer conocimiento? ¿Cómo formalizaste? ¿Cómo tú dijiste, voy a estudiar esto y me voy a preparar en esto y darle una estructura a esto que me apasiona tanto? Pues mira, para haceros entender mi nivel de locura, al principio, yo después de comer y de cenar todos los días del año, me cogía todas las sobras de mi familia, trozos de pan, huesos, algo de lechuga o tomate que había sobrado, y me iba por todas las granjas del pueblo en el que estábamos en aquel entonces y daba de comer a las gallinas, a los perros, a los gatos, a las vacas, a los caballos, a los burros, a todos, pero no faltaba ni un día. Yo siempre he creído yo siempre he querido creer que los granjeros y la gente que tenía esos animales me lo agradecía, pero yo creo que estaban hasta las narices de mí, la verdad. Entonces, bueno, ahí empieza la locura real. Y luego, pues yo desarrollo mi educación pues como cualquier otra persona normal, con el bachiller, la educación secundaria obligatoria. Y cuando llego a la época de la carrera, a mí me faltaba cierta nota para llegar a biología. Yo siempre he estudiado raspado, ¿no? Yo siempre estudiaba la noche anterior, a las 12 de la noche, yo me ponía a estudiar para cualquier examen. Y iba probando todo siempre, pero pues lo probaba a lo justo. ¿Qué pasa? Que cuando llegué a necesitar una nota para meterme en biología, no llegaba a esa nota. Pero tampoco es que biología nunca me hubiese llamado del todo, porque realmente solo tiene una asignatura de zoología. Y aquí en España, pues no es como en Puerto Rico, que allí lo descubrí en la Universidad Interamericana, que hay muchísimas opciones de oceanografía, ciencias del mar y demás. Aquí no hay tantas opciones.
Entonces, al final acabé estudiando educación, ¿no? Que me gustaba también el tema de ser maestro y demás. ¿Qué pasa? Que cuando empecé con educación no sentía que era lo que yo quería hacer, pero la terminé. Eran 3 años por aquel entonces y entonces hice los 3 años, lo terminé. Me acuerdo que llegué con el título a mi mamá y le dije, aquí está la carrera estudiada, ahora voy a pensar, necesito un día para pensar qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida. Entonces, ¿no? En el primer libro que escribo, con 22 años, que se llama 20 días, 20 olas, cuento lo que son como los 5 minutos de tu vida, que es un poco, pues, tumbarte en la cama, cerrar los ojos e imaginarte durante 5 minutos que te estás levantando el resto de días de tu vida y qué es lo que te está a ti llenando que te gustaría hacer. Entonces, evidentemente, la respuesta era animales, hacer algo con animales. Empecé a especializarme en mamíferos marinos, que, bueno, pues siempre ha sido mi ojito derecho. Y hice un curso de mamíferos marinos y luego leí un montón de libros de manera autodidacta. ¿Dónde hiciste el curso? Porque me dijiste que no había oportunidades donde estabas. Ajá. ¿Cómo, dentro de esa exploración, cómo, o sea, soñabas, pero entonces, ¿cómo lo pragmatizas? ¿Cómo encuentro ese curso o cómo empiezo a decirle a mi familia, pues ahora voy a estudiar esto? Pues me salió un mensaje en Facebook, yo creo que era de aquella que ponía como curso de mamíferos marinos. Y yo dije, me habéis leído la mente. Y es un curso que se Wow. llama Nubica, es formación Nubica, que es la mejor que hay aquí en España. Y de manera online, pues te dan todo un material y tú puedes estudiar lo que quieras. En referente, pues hay veterinaria, hay mamíferos marinos, hay otro tipo de fauna. Y yo escogí mamíferos marinos. Entonces, bueno, lo estudié muy rápido porque me motivaba mucho. Entonces, cuando algo te motiva, vas mucho más rápido. Y, y luego, pues eso, seguí leyendo y demás. Y al final dije, vale, de todo esto que a mí me gusta de los animales, ¿qué es lo que más me gusta? Yo me di cuenta que con todos los viajes que yo hacía a la Patagonia Argentina, estuve en Península Valdés un mes observando leones marinos, orcas y de todo, yo me di cuenta que lo que más me gustaba era observar los animales y empezar a discernir un poquito o hacer hipótesis sobre por qué hacen X comportamientos, ¿no? Entonces ahí es cuando yo descubro que existe una ciencia que se llama etología, que es el estudio del comportamiento animal. Entonces, para la etología todavía es más reducido el estudio porque hay un máster en España, creo que hay otro en Alemania y el resto, bueno, están en Estados Unidos. Así que me decido a hacer el máster de etología. Y, y es durante el máster de etología, estudiando comportamiento animal, cuando doy como el siguiente escalón, ¿no? El siguiente paso y digo, vale, ya me estoy dedicando a estudiar lo que a mí me gusta, que es pues, intentar averiguar el porqué de todos estos animales, por qué hacen estas conductas, pero ¿con qué fin? Y ahí es cuando, en una clase con mi profesor Manuel Merchán, que es el presidente de una asociación aquí en España que se llama Quelonia, que es muy importante también a nivel internacional, pues en una charla, en una clase, perdón, él dice, sí, porque crear una organización son cosa de 3, 4 papeles. Y a mí se me quedó grabada esa frase. Al día siguiente yo estaba con esos 4 papeles en el Ministerio de Interior de España presentando mi nueva organización para la conservación de animales por el planeta. Wow. ¿Y fuiste a entregar esos papeles ahí mismo en Asturias? ¿Estabas en Asturias o estabas? En Madrid, el máster es en Oye, Madrid. estabas en la capital. O sea, Ajá, en la capital, en la exacto. capital lograste, es que aquí un poquito para poder estructurar, sí fuiste a la Patagonia, Ajá. pero entonces, ¿cuándo fuiste a la Patagonia? Porque es que necesito remontarme a ese momento donde estabas en, es que me voló la cabeza el que entregaras el título, saliera tu primer libro o simplemente te acostaras, porque lo quiero hacer ahora, a Ajá. simplemente cerrar los ojos e imaginarme. Entonces, ¿cómo fuiste estructurando que de momento me dijiste que te fuiste a Patagonia? Pero ¿cómo fuiste a Patagonia? Porque Patagonia no vamos todos los días. O sea, nadie sueña con, o sea, soñamos con ir a la Patagonia, pero no planificamos ir a la Patagonia porque simplemente vamos a Buenos Aires. Pero estamos hablando de que eres de España. ¿Cómo llegaste a la Patagonia y llegaste a trabajar con animales cuando simplemente todavía tenías una preparación en educación? ¿Cómo llegaste allá? O el cursito este de mamífero, de mamífero que me acabas de decir. ¿Cómo Sí, de llegaste? mamíferos Que fue, marinos. me imagino yo que fue tu primer encuentro, y me corriges, luego de tomar el curso, ya con una estructura. ¿Cómo llegaste allá? Pues todo surgió gracias a 3 amigos que propusieron el viaje, ¿no? Quizás es un viaje que yo solo, porque a mí me gusta viajar solo. Yo estuve en Bali antes de irme a Patagonia, fui solo, estuve haciendo surf principalmente, pero Patagonia no era un viaje que yo me hubiese planteado, porque aparte, bueno, pues económicamente es más caro que otros destinos. Ajá. Y pues con estos amigos dijeron, vamos a ir a la Patagonia, a Península Valdés, son amigos que también estaban estudiando este curso, y decidimos bueno, nosotros buscábamos en la Patagonia, en Península Valdés, hay una
familia de orcas que realizan una conducta que se llama el varamiento intencionado, ¿no? Lo hemos visto seguramente un montón de veces en algún vídeo, que es cuando las orcas se meten en la arena, agarran un león marino y lo meten al agua otra vez. Bueno, pues este comportamiento tan curioso solamente lo hacen 4 orcas en todo el mundo que pertenecen a una familia de 9, que están en la península Valdés, en Patagonia. Entonces, bueno, pues nosotros íbamos muy alimentados pues por esta historia y queríamos ir para allá. Y aparte teníamos una amiga que trabaja en el proyecto Iberá, en el Rewilding Argentina, que es el proyecto que subvenciona a Leonardo DiCaprio, que está en Corrientes, en el norte, y vamos a visitarla también una semana. Así que bueno, pues movidos pues por las ganas de hacer esto, con nuestros ahorros, porque esto no era ni prácticas ni nada del curso, Exacto. decidimos embarcarnos en esta aventura que estuvimos pues casi un mes descubriendo pues colonias de leones marinos, elefantes marinos, ballenas, estuvimos en Corrientes conociendo el proyecto Iberá, vimos las colonias de pingüinos, nada, fue impresionante. Wow. Entonces ya tienen esa experiencia. So, me corrige, ¿fue tu primera vez viendo estos animales que no acostumbras a ver en Madrid o en España o en Asturias? O sea, ver Sí, pingüinos, ver nosotros le decimos las focas acá, que son los leones marinos. sí, O los sea leones que marinos. ahí fue como que tu primer encuentro con lo que has estado estudiando por mucho tiempo y viendo, porque ya estabas viviendo en National Geographic, ya no estabas en un documental, ya estabas dentro de eso. Ese fue tu primer viaje, luego comienzas con la etología. ¿Qué vino después de eso? Sí, es cierto que previamente a Patagonia, aquí tenemos las Islas Canarias, que es un Ah, punto de muchos cetáceos residentes y también de paso. Entonces sí que había viajado, pero bueno, viajar a Canarias aquí es un viaje normal, ¿eh? No es algo así, un viaje largo. Entonces sí que había ido varias veces, de hecho estuve viviendo luego más tarde, acabé viviendo un año en Canarias, y ya, bueno, pues las salidas en barco a ver los calderones o a ver los delfines, tortugas y demás, ya me habían empezado a despertar mucho por dentro. Pero sí, se puede decir que Patagonia es el primer viaje de animales o con la connotación de observación animal que hago así grande o internacional en mi vida. De hecho, a los 4 meses de venir de Patagonia me fui a las Islas Azores, que es un punto de referencia mundial de migración de cetáceos. Y allí pues estuve una semana entera saliendo al mar y viendo solamente animales marinos, animales marinos. wow, impresionante por demás. No sé si tienes el conteo, pero ¿cuántos países has visitado ya en este contexto de conocer animales o de investigación o en esta faceta? Porque probablemente si has viajado un montón, pero en calidad de investigador y de ir conociendo, ¿como cuántos has visto ya a tu corta edad? Pues Argentina, Patagonia Argentina fue como el primero, las Islas Azores, Maldivas, al que ya he ido 2 veces, Puerto Rico, Baja California, donde estuve 7 meses y luego volví otro mes. Y yo creo que a nivel investigación, a nivel animales, esos países. Wow. Pero quizá la gente se sorprende porque dicen que son países que probablemente la gente visita, porque está yendo a lugares de esos países que no todo el mundo acostumbra a visitar. Quiero hacerte esta pregunta. Estás trabajando con animales y estás siempre en el mar. Hay mucha gente que probablemente pues le teme al mar o le teme a estos animales, o probablemente no tienen esta curiosidad porque de momento estás en el fondo del mar. ¿Le temes a algo? No, esta es una gran pregunta, ¿no? Que todo el mundo siempre hace, sobre todo cuando enseño vídeos, pues buceando al sur de Maldivas hay una isla que pertenece a un atolón que se llama Fuamula, donde hay una población de tiburones tigre, ¿no? Los tiburones tigre son los llaman como los basureros del mar, porque dentro de los tiburones se comen absolutamente todo. Todo lo que vean, si ven una bolsa de plástico flotando, van a ir a por ella. Si ven un flotador, todo lo suelen morder. Y es cierto que es la única vez en mi vida que no he sentido miedo, pero cuando estás ahí abajo y te ves rodeado de 15 tiburones tigre de 3,5 metros, sientes un respeto enorme, enorme, ¿no? Y tú ves cómo te miran, te dicen, es muy importante la visualización, ¿no? Que les mires a los ojos, que ellos sean conscientes de que tú eres consciente de que están ahí, ¿no? Porque, bueno, pues muchas veces igual puedes perderles la visualización y ellos pueden confiarse más y acercarse más a ti. Pero mientras tú siempre estés con visualización constante, pues ellos son conscientes de que les estás mirando, ¿no? Entonces, bueno, ves esos animales tan grandes, ¿no? Y tan prehistóricos y primitivos rodearte que sientes un respeto brutal, ¿no? Sientes como que eres una cosita muy pequeñita dentro de su hábitat, que al final es el océano, que es su casa. Pero es impresionante.
Después empecé yo siempre me he decantado más por los cetáceos, pero desde aquella vez empecé a desarrollar un amor muy grande también hacia el mundo de los tiburones y ahora, bueno, cada vez que dice alguien tiburón en algún sitio, digo, vamos allí a conocer el sitio, el ecosistema, al agua. De hecho, ahora que he estado en Maldivas, pues estuve con 4 tiburones que no son tiburones con otros comportamientos o con otro, sí, tienen otra esencia, no es como el tiburón blanco o el tiburón tigre, pero bueno, yo sigo enseñando los vídeos y la gente dice, bueno, estás loco, ¿cómo te metes ahí? Al final creo que es una frase muy famosa de Jacques Cousteau, ¿no? Que decía, amamos lo que no, bueno, tendemos a conservar lo que amamos lo que conocemos y conocemos lo que se nos ha enseñado, ¿no? Entonces, la mayoría del temor que solemos tener hacia el mar es porque no lo conocemos, es el gran desconocido. Es el gran desconocido para toda la humanidad y científicos, pues para todas las personas que no están más familiarizadas con él o que no comparten o invierten tanto tiempo en él, todavía es más desconocido. De hecho, bueno, una de mis, que te quería contar, de mis facetas o roles que ahora mismo estoy apostando muchísima por ella aquí en España es la de divulgador científico porque me estoy dando cuenta que la pregunta o la frase más repetida de la mayoría de la gente es, no tenía ni idea, anda, yo no sabía nada de eso, ¿no? El desconocimiento generalizado y poder intentar acercar el mar, sus maravillas, sus amenazas y sus posibles soluciones a todo el mundo se está convirtiendo en mí algo como algo necesario ahora que quiero hacer mucho. Wow, me has hablado de tiburones, hablaste de leones, pero sí tuviste una experiencia con orcas ahí en Baja California, que son Sí, sí, sí. unos animales inmensos. ¿Cómo describes cada experiencia con cada animal? Sí, ya me hablaste de la visualización en tiburones. Es que yo jamás me imaginé que tienes que mirar, perdona mi ignorancia, que tienes que mirar un tiburón a los ojos para hablarle, como que dejarle saber cómo fue la experiencia con las orcas allá en Baja California. Pues primero, totalmente ¿Por qué le inesperada, mirabas ¿no? a los ojos? Perdona mi ignorancia, dale, adelante, por favor. Las orcas, así, para conocimiento de todo el mundo, ¿no? Son el apex predator del mar. Están en la cadena alimenticia lo más alto. Erróneamente hace años les cambian el nombre, ¿no? Killer whales, las ballenas asesinas, no es real, no les hace honor. Su verdadero nombre era whales killers porque son las únicas ballenas o los únicos cetáceos que son capaces de cazar otras ballenas, ¿no? Pero esto es lo mismo que al león, por ejemplo, en la sabana no se le llama el león asesino porque cace cebras o porque cace hienas, ¿no? Se le llama león. Pues las orcas es igual, solo que en algún momento de la historia, que si no me equivoco, tiene que ver con el famoso documental de Blackfish en el que una orca acaba con una de las entrenadoras, pero pues ahí cuando se las empieza a llamar las ballenas asesinas. No es real, no es justo, porque bueno, al final estaban en un ambiente de un zoológico en el que es un ambiente totalmente diferente, no tienen comportamientos naturales como tienen en libertad, y precisamente pues en el caso de ese documental es el error humano el que lleva a la orca a una frustración que acaba atacando a su entrenadora, ¿no? Pero bueno, volviendo a libertad, a un ambiente de libertad, las orcas gobiernan los mares, ¿no? Además, son muy curiosas porque depende de la zona geográfica donde se encuentren, son totalmente diferentes o las conductas que hacen de caza son totalmente diferentes, son increíbles. A mí, de hecho, es el símbolo de la organización, la orca, porque me parece un animal fascinante a nivel de estudio, a nivel comportamental. Entonces, en Baja California, bueno, hay una población que es la que se mueve un poco pues, por todo el Pacífico noreste. Van a Baja California y se meten dentro del Mar de Cortés cuando vienen las móbulas, ¿no? Que son todas estas, son como rayas pequeñitas que van todas en conjunto. Entonces se crea una gran aglomeración durante los meses de abril-mayo y ahí están las orcas, pues oportunamente cazando móbulas. Y luego el resto del año, cuando las ballenas empiezan a llegar a Baja California, que suele ser noviembre, diciembre, ya empiezan a moverse por ahí, porque saben que las crías de las ballenas empiezan a nacer sobre enero o así, y ya empiezan a dar como paseos por el Pacífico. Entonces esto el año pasado, justo cuando yo aterrizo en Baja California el 4 de diciembre, ese día había orcas. Estaba todo el mundo loco porque estaban las orcas en Baja California. Pero yo acababa de llegar y dije, bueno, pues seguramente que hay muchas más oportunidades de poder salir al mar a verlas. ¿Qué pasa? Que no era así. Como te decía, ¿no? Son animales que aparecen muy oportunamente y aparecieron el 4 de enero. Al mes siguiente aparecieron por allí. Estuvieron 4 y 5 esos 2 días
Y luego ya pasaron 3 meses y no volvieron a aparecer. Pues durante esos días, justo, nosotros nos encontrábamos en el mar. De hecho, estábamos en el agua buscando móbulas, porque íbamos pues viendo esas manadas de móbulas que se mueven, y de repente desde el barco grita el capitán, ¡orcas! Y yo dije, bueno, la típica broma que habrán visto un delfín de lejos y que se creen que es una orca. Y me acuerdo de sacar la cabeza del agua, mirar a lo lejos y ver 2 aletas negras enormes y decir, no, no, orcas, y vienen hacia nosotros, vienen en esta dirección en la que estamos. Y bueno, en ese momento me metí debajo del agua, hice la respiración más grande que podía hacer y empecé a bajar, porque yo sabía que en algún momento iban a aparecer porque venían en esta dirección. Y aguanté ahí con mi cámara y efectivamente de repente pasaron 2 hembras por delante, preciosas. Yo tengo cogido con mi cámara cuando pasan por delante mío y con muchísima suerte pues había un compañero mío, Bringas, detrás que estaba con la cámara grabándome a mí, ¿no? Entonces, bueno, ese es el vídeo que todo el mundo al final siempre pregunta, ¿el vídeo con las orcas? Sí, sí. Wow, no, pero es que es impresionante porque es que tienes acceso a un lugar que probablemente no todo el mundo tiene acceso porque si yo he visto alguna, me acuerdo cuando pequeño, pero fue en SeaWorld, que estaban en cautiverio, que no es lo mismo, y verlas así como decir, salvaje o en su área, en su hábitat, pues tiene que ser lindo, pero tú estabas cerca de ellas. ¿Cómo describes esa experiencia o cómo describes ese contacto con las orcas? ¿Ahí te asustaste o sentiste que ya que las conoces bajo investigación, ¿cómo describes? Porque por lo menos yo veo una de cerca y pienso que me va a tumbar el barco. He visto videos donde hace poco hay un video muy famoso de alguien que estaba haciendo paddling y la orca estaba justo al lado, creo que fue en Patagonia, y probablemente si yo veo algo así, yo me muero, pero tú lo describes bonito. ¿Cómo describes esa experiencia? ¿Qué sentiste? ¿O qué contacto tuviste con la orca en aquel momento? Si es que lo tuviste. Bueno, primero de todo, hay que decir que no existe ningún ataque registrado en la historia de una orca a un ser humano, ¿no? De hecho, hay un documental en Disney que se llama El secreto de las ballenas, que es mi documental favorito de National Geographic, y son como 4 o 5 capítulos, en cada capítulo tocan una especie. Entonces, el capítulo de las orcas es impresionante porque creo que es en Nueva Zelanda, la población que hay en Nueva Zelanda, ellas van entre los bosques de kelp y buscan las rayas, ¿no? Entonces, lo que hacen es coger a la raya, le dan la vuelta y cuando tú le das la vuelta a una raya, se queda noqueada. Y entonces es en ese momento en el que ya empiezan pues, a morderla y demás. Entonces, en el documental aparece un fotógrafo muy famoso de National Geographic que se llama Brian Skerry y se mete en el agua con ellas y de repente la orca se acerca a él con la raya en la boca y le da la raya. Se la deja delante como diciéndole, toma, come. O sea, tienen una conciencia del ser humano, que es lo que se dice, como superior en la cadena alimenticia. Entonces, pues por esto se dice que se cree que nunca ha habido ningún ataque, porque ellas son conscientes de que el ser humano pues está a un nivel igual o superior y que aparte de que no entra dentro de su dieta, no es una especie a la que tienen que atacar. Entonces ese documental es muy, muy, muy bonito por eso, porque se ve como la orca le da la raya. Evidentemente, pues Brian Skerry, el fotógrafo, se queda así con su cámara grabándola y no la coge, pero la orca se queda delante de él como esperando y como diciendo, venga, come que te la estoy ofreciendo, te estoy compartiendo esto contigo. Y al final, pues no, como no se la come ni nada, la orca coge, vuelve a coger la raya y ya se va con ella y con el resto de la familia. Entonces, bueno, Wow. esto es algo muy curioso que se estudia. En cuanto a mi caso, yo ya cuando fui a Azores, antes de ir a Baja California, yo iba buscando ballenas jorobadas, ¿no? Era como el animal que yo siempre he tenido ahí en mi corazoncito y que más he querido ver. Y durante los 7 días que estuve en Azores, en marzo de 2016, si no me equivoco, no vi ni una sola ballena jorobada. Pero todos los días vi orcas. Y me decían, esto es insólito, esto no suele pasar nunca, las orcas por aquí y que se queden tantos días y demás. Entonces, bueno, ahí yo creo que empezó una especie de conexión mía con las orcas y luego me pasó lo que, pues, este episodio en Baja California, en el que yo era totalmente consciente, yo siempre soy consciente cuando me tiro al mar de que no existe un peligro, siempre que haces las cosas con responsabilidad, al final, ¿no? Yo siempre digo cuando te dicen, pero qué está bien y qué está mal, tira de lógica. ¿Qué crees que es lo más lógico, no? Si vas al agua, vas a hacer una internada en el agua, una interacción con algún animal. Yo, de hecho, en la charla que suelo dar o en las ponencias que hago, he metido una parte que se llama interacciones responsables en el agua. Entonces, bueno, yo siempre digo que es muy importante, primero, conocer un poco la biología del animal, ¿no? Saber si te vas a meter con un tiburón
con una tortuga o con una orca, no es lo mismo. Ser consciente de lo que te está transmitiendo el animal, ¿no? Porque hay mucha gente que escribe que quiere ir a Baja California con la intención de meterse con todo en el agua, ¿no? Y quiero meterme con orcas y con ballenas y con todo. Bueno, es muy importante, lo primero, conocer las leyes de cada país o cómo es la normativa. Y luego, cuando tú estás, por ejemplo, siguiendo a un grupo de orcas, es muy importante ver si esas orcas están a gusto, si están cómodas, si no están haciendo una evasión del barco, porque en el momento en el que ves que los animales se van del barco, es que no quieren que estés ahí, no quieren que les molestes, entonces lo mejor es dejarlo, irte a otro sitio, buscar otro grupo o dejar en ese momento esa persecución o esa necesidad de interacción con esos animales. Pero en este caso estábamos en el agua, es que era lo curioso, ¿no? Que estábamos ya en el agua y ellas vinieron hacia nosotros, pues seguramente por curiosidad, ¿no? Es la primera hipótesis, es que cualquier animal que esté en el mar y siente, porque al final ellos se comunican muchísimo, la bioacústica, ¿no? En el mundo de los cetáceos es un mundo por descubrir y ellos van todo con el sonido. Pues evidentemente habrán sentido sonido o algo, tomaron la dirección donde estábamos nosotros y lo que suelen hacer, porque todas las interacciones con orcas suelen ser, salvo la que te cuento del fotógrafo de National Geographic, casi todas las interacciones con orcas son ¡fium! O sea, pasan por delante y es muy rápido. Pero yo lo que siempre más me gusta cuando estoy en el agua con cualquier animal que he estado, recuerdo en Puerto Rico allí con manatíes también, en la laguna de Condado, lo que más me impresiona siempre o lo que más busco son esas miradas, ¿no? Esa conexión visual, el sentir que ese animal es consciente de que estoy ahí, me está mirando, sabe que estoy ahí. Y en el caso de las orcas hay un momento en el vídeo que tengo que pasan por delante mío y las dos se giran para mirarme, ¿no? Y se quedan así mirando y ya se van otra vez. Pero ese instante, ¿no? De conciencia, de saben que estoy aquí, me están mirando, me parece precioso. Siempre digo que son los momentos más bonitos que he tenido yo en el mar, ha sido cuando los animales contactan conmigo visualmente. Wow, sí, me llama la atención de la curiosidad. Sí he ido mucho al Centro de Conservación de Manatíes y me han explicado que los manatíes son curiosos y me gustaría que me explicara si es que son curiosos o juguetones, porque también he visto encuentros en las redes sociales cuando ven manatíes acá en Puerto Rico y la gente se pone o a jugar con ellos y ellos le siguen el juego, o cómo describiría, porque obviamente es una especie en peligro de extinción, que no es lo mismo, pero sí suelen ser como que muy amables, son mamíferos. Pero hasta qué punto, si alguien se encuentra con uno de estos mamíferos y el mamífero como que les responde o sigue buscando el juego o sigue dentro de esa curiosidad, que no cometan el error de hacerle daño a un animal como este. Sí, los manatís, yo la primera palabra que siempre me viene es inocentes. O sea, son como los animales más inocentes, pacíficos y buenos del mar. No son como las famosas vacas marinas. Un manatí, aparte de que, bueno, la mayoría de animales que están dentro del agua, la visibilidad que tienen es muy reducida, ¿no? Los manatís de por sí ya pues ven bastante mal dentro del agua, entonces se mueven mucho pues por sonidos o por otro tipo de indicativos. Un manatí, por ejemplo, está en el agua y pues siente una persona que está haciendo paddle surf o algo y el manatí normalmente, a no ser que esté focus en otra tarea, va a ir a investigar qué es, ¿no? Siempre le va a llamar la curiosidad, de hecho es pues, uno de los motivos que les ha llevado a la práctica extinción, pues porque se acercaban a barcos o se acercaban a las orillas y pues ahí estaban en el pasado, sobre todo los furtivos o demás, que es cuando los sacaban del agua y los cazaban y pues utilizaban sus pieles, su grasa, sus huesos para la bisutería y de todo. Entonces, bueno, pues es un poco más, de nuevo, la lógica, ¿no? Yo, por ejemplo, cuento el encuentro que yo tuve. El fin del encuentro que yo tuve en Puerto Rico, yo iba con mi cámara y nos encontramos, pura suerte también, con un momento en el que el macho estaba intentando realizar una cópula con la hembra, ¿no? Estaban en un momento no de apareamiento, pero sí de cortejo. Entonces yo lo que hice fue, me metí en el agua a unos 20 metros y esperé. Dije, bueno, si ellos se quieren acercar, muy bien, yo no voy a estar persiguiéndolos ni nada de esto. Al poquito empezaron a acercarse y ellos seguían al suyo, ¿no? El macho detrás de la hembra diciéndole al macho déjame en paz, que no me apetece, el macho seguía y yo mientras estaba allí con mi cámara grabando pues todo eso. Y nada, pasó 10 minutos, 20 minutos y a mí me hacía gracia porque la hembra me buscaba constantemente, ¿no? Tengo vídeos en los que se ve cómo me mira, como diciendo, por favor, ayuda, quítame a este pesado de encima. Y el macho todo lo contrario, pasaba cerca mío y me miraba como diciendo, no te acerques, que esta chica la vi yo antes, ¿sabes? Es como muy, muy curioso. Entonces,
vuelve a ser lo mismo, ¿no? Yo siempre pido un poco de sentido común cuando te metes con los animales y sobre todo no intentar estirar los momentos mucho. Si puedes estar 5 minutos y disfrutar 5 minutos de ese animal y ha sido algo transitorio en su día, va a ser mucho mejor que estés media hora o una hora detrás del animal siguiéndole, que le lleve a cansarse y que le lleve quizás pues, a crear un patrón de conducta de evasión hacia el próximo encuentro que tenga con otra persona. Entonces, bueno, mientras nos tratemos con respeto, nos metamos en el mar con respeto y sobre todo, pues, que la fotografía o el vídeo no sea lo principal, ¿no? Que sea el poder estar, aunque sean 5 segundos, disfrutando de ese animal o compartiendo el ambiente agua, es lo idóneo. No, espectacular. ¿Cómo es un día normal en la vida de Alex Abello dentro de todos los proyectos que hace? ¿O estás en el agua todo el día? Pero me imagino yo que hay una estructura, hay unos días que estás sentado trabajando estos proyectos que estás haciendo, escribiendo, investigando, cuidándote, además de estar en el mar, porque quizás el que te ve pues piensa que tú estás en el agua todo el tiempo y de momento saliste un momentito del agua a hacerme la entrevista y no haces más nada más que estar en el agua. ¿Qué es un día normal en tu vida? Hay unos días que estás viajando y otros días que estás estructurando y otros días que estás leyendo, estás buscando información, ¿cómo es un día normal dentro de todos los proyectos que estás haciendo? Pues es un poco la pregunta del millón, ¿no? Porque yo hay veces que también me lo pregunto cada vez por la mañana. Me despierto y digo, pero tengo como tantas cosas en la cabeza que de hecho he optado por comprarme una agenda y empezar a organizarme un poquito más porque es complicado. Al final son muchos proyectos y proyectos diferentes, ¿no? Porque pues por un lado está el tema del libro, ¿no? Y pues me llaman para hacer X entrevistas o vamos a hacer una feria o vamos a firmar ejemplares en tal sitio. Y eso no tiene nada que ver, por ejemplo, mi libro es otra cosa aparte, es más, yo siempre digo que es más mi hobby, el escribir, Ajá. que el tema de la conservación, ¿no? Que es a lo que me dedico, a lo que me quiero dedicar. Luego, pues lo que te contaba, ahora han salido estos viajes, ¿no? Estos retiros en Maldivas, en diferentes destinos, donde pues tengo la oportunidad de dar charlas de conservación y de poder acercar el mundo marino como creo que debería de ser, ¿no? A muchas personas que quizás de otra manera pues no podrían acceder a él. Entonces, bueno, me parece muy bonito el incluir tema sostenibilidad, tema conservación marina en todos estos viajes que están ahora tan en auge, ¿no? En el mundo, todo el mundo quiere hacer estos viajes de ir a meterse al agua con animales en Maldivas o en Indonesia o en Baja California o donde sea. Entonces, bueno, empezar a introducir la conservación marina, algo tan primordial hoy en día, me parece fascinante. Y luego, aparte, estas cosas, ¿no? Como la escritura o los viajes son como, vamos a llamarlo hobbies, pero cosas que hago encantado de hacerlas, no son como mi profesión. Lo que ya es más la organización Ocia Vida y dedicarme a sus proyectos, pues por supuesto conlleva muchísimo tiempo fuera del agua. De hecho, llevo ahora mismo un mes preparando 2 proyectos, un proyecto educativo y un proyecto de investigación que quiero hacer aquí en España, porque bueno, es cierto que hemos estado en Puerto Rico, en Baja California, pero a España, que es el sitio donde se creó la organización, todavía no habíamos accedido con temas de investigación, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora terminando un proyecto de educación muy bonito que consiste en una charla que hemos creado para dar por todos los colegios de educación primaria y poder acceder a las nuevas generaciones, ¿no? A los niños, poder acercarles todas estas cositas desde bien pequeños y poder implantar quizás en ellos pues este amor del que hablábamos por el mar. Entonces, claro, pues crear un proyecto no vale estar en el agua, hay que estar en el ordenador, implantar la matriz del marco lógico, la financiación, redactar el proyecto y eso lleva su tiempo, es lo que más tiempo lleva. Y luego, aparte, bueno, pues escribir al gobierno, todo el tema burocrático, que yo es lo que más mal llevo porque son papeles y papeles y permisos y esto y lo otro, que es como todo más complicado. Y pues paralelamente también estamos en contacto con otras organizaciones que están haciendo proyectos, por ejemplo, aquí en España en el Mediterráneo. Estamos en contacto con una organización que se llama EDMACTUF, que tiene un proyecto en el que salen a estudiar el rorcual común, ¿no? La ballena, el rorcual común, que es una de las ballenas, la segunda ballena más grande del mundo, y viene al Mediterráneo ahora dentro de un mes a alimentarse y pasa unos meses y luego vuelve a salir hacia el Atlántico. Entonces, bueno, estamos hablando con ellos porque también nos interesa mucho el tema de cooperación, ¿no? Poder meternos en su proyecto, hacer nuestro análisis de comportamiento y poder pasar tiempo y dar también auge a otros proyectos de otras organizaciones. Wow, son demasiados proyectos que me encanta porque no estás enfocado en uno, sino que varios que cuando vienes a ver te estás desarrollando, como muy bien hablamos en este podcast, como un líder en ese aspecto. Entonces eres
mucho mejor persona que antes por todo el conocimiento que estás extrayendo. Pero sí me he dado cuenta que más allá de los proyectos que estás alcanzando personalmente, lo estás compartiendo con tu gente, lo estás compartiendo con el mundo. No te has quedado con ese conocimiento, lo compartes a través de las redes sociales, pero también has entrado, incursionado ya desde hace tiempo en el mundo de la literatura. Y pensaba que este era tu primer libro, el de Corazón Abierto, el de... A corazón abierto. Pero ahora sí me acabas de informar de que habías publicado otro libro mucho más temprano. ¿Cómo describes esta etapa como escritor, como autor, donde ¿qué escribes en tus libros? Reflexiones de lo que has hecho con los animales. ¿Qué pudiéramos encontrar si conseguimos tu libro o lo compramos de Alex Abello? Pues mira, el primer libro que escribo con 22 años, ahora tengo 32, ¿vale? O sea, hace 10 años. Con 22 años se llama 20 días, 20 olas. Y justo coincide con la época en la que yo termino la carrera de educación y estoy ahí que no sé muy bien, que no me gusta lo que he estudiado o bueno, no es lo que quiero desarrollarme y que siento una llamada diferente, ¿no? Quizás hacia el mundo animal. En ese momento quizás no lo sabía al 100%, pero bueno, la decisión que tomo es coger, yo tenía una ranchera, metí mi tabla de surf, metí un colchón, una maletita y una nevera. Y me fui durante 20 días pues por toda la costa norte y Francia y cada día dormía en una playa diferente y surfeaba en una playa diferente, ¿no? Vale. Entonces yo me llevé una libretita y yo iba apuntando pues mi itinerario, ¿no? Un poquito pues lo que iba haciendo a los días, pero también apuntaba pues todas estas ideas que me venían a la mente y las compartía un poco con el papel. Entonces es muy curiosa esta historia porque yo llego a Asturias de nuevo, a mi casa, a casa de mi madre, y todo eso que he escrito yo lo paso al ordenador, pero ahí lo dejo. Y de repente un día, a los 3 meses, me llega un correo de una editorial y me dice, hola Alejandro, nos encantaría llevar adelante tu trabajo porque no hay muchas cosas escritas de la manera en la que escribes tú. Y yo dije, pero ¿y esto qué es? Si yo no escribía ninguna editorial ni nada. Entonces, claro, me puse a pensar y fui a la cocina y dije a mi madre, oye mamá, ¿qué es esto? Y me dice, es que lo encontré en el ordenador y lo envié a varias editoriales. Y yo, anda, sin haberme dicho nada. Entonces, bueno, al principio fue como que no me enfadé porque no soy una persona que se sepa enfadar, la verdad. Pero sí que le dije a mi madre, hombre, podías haber respetado, ¿no? Que era mi eso. Pero sí que me dijo, bueno, Alex, es una historia bonita, hablas de sentimientos y sensaciones que pues quizás muchas personas también sienten, ¿por qué no compartirlo? Y le dije, venga, vamos adelante con ello. Y ahí es cuando publico el primer libro de 20 días, 20 olas. Y en el epílogo de ese libro hablo muchísimo sobre pensamiento, ¿no? Sobre palabras pues como son la felicidad, el amor, la envidia, las críticas, el ego, la conciencia, ¿no? Pongo todas esas palabras un poco encima de la mesa y hablo un poquito de ellas, pero de una manera muy corta porque era el epílogo del primer libro. Después de eso me doy cuenta que me encanta escribir sobre eso, ¿no? Sobre pensamiento, sobre un montón de cosas cotidianas que muchas veces no nos atrevemos a exteriorizar, ¿no? Es así como se va desarrollando este segundo libro de A Corazón Abierto, que tardé en escribirlo más o menos 5 años, pero porque yo no soy capaz de ponerme delante de un ordenador y decir, venga, a ver qué voy a escribir. Soy muy de estar en algún sitio, sea el sitio que sea, y de repente pues sentir que algo me pasa por la mente, escribir unas líneas en el teléfono móvil en notas y luego llegar a casa y desarrollarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues he esperado durante esos momentos, durante esos 5 años, esos momentos, por eso he tardado tanto en escribir este libro, que al final pues son 100 páginas, ¿no? Son 100 páginas de pensamiento, de felicidad, del tiempo, del amor, de la vida. Y son de una manera, o sea, cuando a mí me preguntan sobre el éxito de este libro, no es los ejemplares que he vendido, ¿no? Es la capacidad que yo tenía o que yo necesitaba de poder exteriorizar todos mis sentimientos a corazón abierto en un libro y poder compartirlos con cualquiera que era mi verdad y era mi forma más transparente de expresarme. Wow. Y Corazón Abierto, ¿cómo lo combinas? ¿Es muy separado o lo que escribe está muy separado de tu vida en el mar o sí está relacionado con tu vida en el mar? Está muy relacionado porque la mayor parte, o sea, la mayoría de momentos en los que yo escribía o me venía algo era cuando yo estaba en el mar. Cuando estaba yo de pequeño, pues me iba con mi tabla de surf a las 6 de la mañana a ver el amanecer desde el mar y ahí es donde cuando estás solo tú en el mar con las olas y demás empiezan a venir un montón de pensamientos, ¿no? Paseos por la playa, muchas veces en los viajes también. Yo cuando llego al aeropuerto y veo que tengo un viaje por delante,
mi cabeza empieza a pensar muchísimo y a decir, bueno, aquí estás otra vez, frente a esta línea de salida, ¿no? Te embarcas en otra aventura. Entonces, bueno, siempre he sido muy pesado, creo que con la importancia de seguir adelante con tus sentimientos y de perseguir tus sueños, ¿no? Siempre, de intentar vivir de la manera más auténtica y real, de intentar ser fiel a ti mismo para empezar, fiel a los tuyos y ser siempre sincero con lo que quieres, ¿no? Entonces, bueno, este libro habla muchísimo de eso. Y sí que hay una parte en la que cuento pues mis viajes y hay otra parte en la que hablo de un poquito cuáles son mis pasiones y evidentemente pues en ella hablo mucho del mar. Y bueno, pues mira, decirte que precisamente ayer recibí la noticia de un periódico que hay aquí en Asturias, en mi comunidad, en la que me escribieron para decirme que les encantaría contar conmigo para escribir mensualmente artículos sobre conservación marina. Así que bueno, esto es algo que estoy muy, muy motivado y Wow, muy contento. felicidades. Muchas No, gracias es porque espectacular. porque claro, ya es como compaginar, ¿no? La escritura, que no era relacionada mucho con el mar, mi faceta de escritor con mi faceta de conservador y poder hacer artículos y A la escribirlos comunidad en general, a la comunidad en general, exacto. o sea, el común de los mortales que simplemente vemos o National Geographic o vemos Free Willy o Finding Nemo, que es que probablemente lo más cercano que tuviéramos a la vida marina, pero tener a alguien prácticamente, me imagino yo, como asturiano, si estuviera en Uh -huh. Asturias, que alguien de mi pueblo pues me puede explicar con una autoridad sobre el tema. Sí me estás hablando de que haces investigaciones, de que haces proyectos, de que escribes, pero cómo, y que reflexiona, todo esto me sorprende porque son todos basados en pensamiento, pero ¿cómo alimentas ese conocimiento para poder estructurarlo? Es decir, tengo conocimiento sobre el amor, pero fíjate, he leído este libro sobre el amor, o he aprendido esto de este poeta, o he absorbido esta información desde acá, o probablemente aprendí esto en un research paper, que me imagino que vives entre los research papers, tu literatura, más allá de tener literatura, ¿cómo se llama esto? Personal o Novelas. recreativa, o novelas, tienes todo, me imagino que estás en un diario vivir entre revistas arbitradas o artículos. ¿De dónde alimentas tu conocimiento? ¿Dónde extraes ese conocimiento para luego compartirlo dentro de una reflexión? Porque probablemente eh, todos somos igual que tú, que reflexionamos mucho, que pensamos mucho, no todos lo escribimos y no todos lo organizamos y lo estructuramos de alguna forma. Yo estoy en esta etapa donde acabo de publicar mi libro, pero sí lo hice, pero quizás alguien nos está viendo y dice, espérate, ¿cómo yo organizo mis pensamientos de manera tal que cuando alguien lo lea, lo pueda entender? O sea, ¿cómo organizas eso? Bueno, pues yo es cierto que nunca he sido una persona de devorar libros. De hecho, creo que las últimas novelas que leí fueron la saga de Harry Potter hace muchos años, porque después yo siempre me encanta leer cosas que creo que necesito o que siento que me van a formar, ¿no? Me voy a leer antes que una saga de novelas, me voy a leer una enciclopedia, ¿vale? Para que lo entiendas. Voy a Okay. leer algo que creo que me va a dar conocimiento en lo que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, por eso he leído, como tú dices, muchos papers, leo muchos papers, de hecho, leo muchas publicaciones que salen sobre animales, cetáceos, sobre biología de la conservación. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro que es Biología de la conservación, que será en la carrera y que me parece muy interesante. Yo creo que por ahí, buscando muchos, al final siempre buscas pues eso, ¿no? Yo Lo voy que a te la gusta. sección de la librería, exacto, y busco la sección de etología o busco secciones de naturaleza. Entonces, bueno, yo cuando empecé a escribir, sí es cierto que he tenido muchísima influencia de un filósofo que se llama Henry David Thoreau, que escribió hace muchos años un libro que se llama Walden, en el que él se va a la laguna de Walden en Estados Unidos a vivir, intenta vivir pues con todo lo que tiene y empieza como a destripar o a interiorizar mucho todo lo que es la sociedad, ¿no? Y empieza a exponer todo lo que él cree de la sociedad, lo que cree que es necesario, lo que cree que no, y bueno, creo que he tenido muchísima influencia por esa parte. Luego, no leo muchas novelas, pero soy un cinéfilo empedernido. Me encanta el cine en todas sus facetas, en todos sus formatos. Me da igual la película sea de drama, sea de aventura, de fantasía, de thriller, me da igual. Me encanta y toda mi vida tengo una biblioteca en casa de mi madre de DVDs increíbles.
y sigo con esa pasión, vamos, me encanta el cine. Wow. Y por último, donde yo más creo o considero que he aprendido de la vida en general o de todo, ha sido moviéndome. Con los viajes, dentro de España he vivido en diferentes sitios, en Madrid, en Canarias, en Asturias. He tenido la suerte, ¿no? De poder tener amigos en todas partes. Ya ves tú en qué momento pues iba yo a tener un amigo en Puerto Rico que era el director del centro de conservación, ¿no? Bueno, pues cosas así. Y al final moverte, ¿no? El que te inviten, vente para acá y tú decir, ¿por qué no? Voy para allá, ¿no? Al final creo que nos cuesta mucho el dar ese primer paso, ¿no? Esos primeros 80 centímetros que separan el primer paso del segundo para embarcarnos en cualquier aventura. Y yo siempre he sido lo contrario. Creo que, bueno, pues al final tenemos que tener autoconciencia de nosotros. Yo soy una persona muy impulsiva y que se apunta a un bombardeo y que le encanta arriesgar en el buen sentido. Así que siempre que me han propuesto un viaje o se me ha metido en la cabeza que quiero hacer un viaje o algo, he ido a por ello, ¿no? No he comprado coches o no tengo una casa ni nada, pero he invertido todo mi dinero siempre en viajar. Y creo que es viajando donde conoces a tanta gente, ¿no? Y creas esa amplitud mental, se te abre la mente, eres mucho más flexible y te adaptas mucho porque al final hay que pensar que siempre que estás dando el paso fuera de la zona de confort, al final te estás arriesgando, ¿no? Ya estás sacrificando algo, aunque sea ese confort de estar en casa con la mantita tapado, ya estás sacrificando. Entonces creo que cuando el ser humano es capaz de aprender a sacrificar por otro bien que le va a reportar más, tu cabeza se expande muchísimo y conoces a un montón de gente que está en tu misma frecuencia, te nutres de ellos y aprendes un montón. No, demasiado espectacular y más de acuerdo no puedo estar contigo y admiro lo que hace y lo que continúas haciendo porque de verdad estás aportando mucho a esta sociedad y a este mundo. Hay una pregunta que siempre le hago para ir cerrando este espacio, que de verdad ha sido un lujo tenerte acá con nosotros. Siempre le hago estas preguntas a todos los que han pasado por el podcast, pero sí me has adelantado algo, pero sí me gustaría preguntarte qué libro recomiendas además del tuyo. ¿Qué es un libro que haya cambiado tu vida o qué nos recomendarías leer para poder adentrarnos a este mundo o para organizarnos? ¿Qué libros recomiendas? ¿Cuál es un libro que haya cambiado tu vida? Si es que Bueno, pues Walden, sin duda, el libro de Walden está escrito ahí en una literatura un poco más antigua y es un poco complicado en algunas partes de leer, pero es luz. Y luego hay otro libro que a mí siempre me encantó, que es del psicólogo Viktor Frankl, que es un psicólogo que estuvo y filósofo que estuvo en los campos de concentración nazis y escribe su libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Y cuenta maravillas. O sea, te cuenta todo lo malo, pero también te cuenta qué va sacando o aprendiendo de cada situación y es increíble. Wow, ya que eres un cinéfilo, ¿qué película nos recomienda? Y quiero que me recomiendes dos. La mejor película que habla de la vida marina y alguna película que sea normal, común y corriente, que sea tu favorita. Buah, esto es una pregunta imposible para mí porque te diría 200.000 películas. Pero bueno, así, dos películas que siempre me han encantado. La vida de David Gale, que es preciosa, con Kevin Spacey como protagonista y habla, bueno, tiene en sí un poco lo que era la pena de muerte en Estados Unidos y el periodismo, pero bueno, no quiero contarte más porque mete un giro bueno, es increíble esa película. La vida de David Gale. Y luego siempre me ha gustado mucho Will Smith, la película de Siete Almas. Me parece Seven Souls, es una película muy bonita. Y en cuanto a animales, pues yo recomendaría El secreto de las ballenas, que es el documental que dije antes, alguien que esté interesado en cetáceos, porque es súper completo y súper bonito. Y acaban de sacar ahora en Netflix Nuestro Planeta 2 y es muy interesante porque habla de todos los animales como la vida en nuestro planeta, que es el Our Planet, el famoso documental. Pues ahora la segunda parte se centra mucho en las migraciones y todas las migraciones que se están produciendo pues por culpa de todo este cambio climático y todo lo que está cambiando en lo que es la evolución de los últimos años en los animales y cómo quizás van a tener que adaptarse a estos nuevos cambios y cambiar pues, lo que es eso, su evolución, que al final es algo innato en ellos. No, espectacular. Netflix, en las series de Netflix que están de moda hoy día, ¿ves alguna o no tienes tiempo para las series? ¿Prefieres más películas que series? Sí, justo empecé una serie ahora de Netflix. Me gustan mucho, mucho las series. De hecho, bueno, La Casa de Papel me fascina porque el rol o el papel que tiene el profesor, vamos, es
es que te hace esa capacidad de pensar un plan o de trazar un plan en el que te anticipas, ¿no?, a lo que van a hacer el resto, en este caso el gobierno o la policía, y ya sabes con esa anticipación cómo responder. Me parece una mente maravillosa y a mí esas películas me encantan. Wow, espectacular. Y podcast, ¿tienes tiempo para escuchar podcast o escuchas podcast? La No, no verdad es escuchas. que no, ahí estoy mucho más, allá sí que se me acaba el tiempo, ya con las películas y el resto de cosas ya no me da el tiempo para podcast y demás, la verdad. Wow, ¿y tienes algún pasatiempo que no sea en el mar? O sea, que no sea necesariamente irte de surf o irte a caminar por la playa. Pues así casi todos los pasatiempos que más me llenan es pues ir a hacer surf o ir a la playa o ir al monte a hacer una ruta o intentar visitar, bueno, la cámara. La cámara podría ser un pasatiempo. Me encanta salir con mi cámara y hacer fotos, pero bueno, también tiene que ver, es cierto, con los animales. Al final, pues si no voy a la playa, voy a buscar osos a la montaña o lobos o lo que sea. Wow, espectacular, espectacular. ¿Qué pudieras contar qué es lo próximo o a dónde te vislumbras? ¿Cuáles son tus proyectos, verdad, que estás ponderando, que estás realizando? Ya sabemos que estás haciendo esto espectacular en Bali, que te estás yendo a Bali, a las islas de Bali, a dar estos A retiros. Maldivas, a Maldivas. A Maldivas, perdóname, pero fuiste a Bali, me Sí, acuerdo que mencionaste ahorita sí, de Bali, también. que me quedé con esto en la mente. Pero ¿cuáles son los próximos proyectos? ¿Dónde te ves que pudieras compartir? ¿Verdad? No todos los sueños se comparten, pero ¿cuál pudieras Sí. compartir para que la gente vea lo próximo que tiene Alex Abello por ahí? Pues este año pinta muy bien, la verdad. Hay cosas que no puedo contar, pero Oh. que se sabrán. Pero hay otras, como son los proyectos en España que estoy ahora montando, que me apetecen mucho, que tengo muchas ganas. Es probable también que un poco más adelante consigamos hacer y formar parte con personas maravillosas del mundo de la conservación de un podcast aquí en España sobre conservación marina. Wow. Los viajes, pues al final también es algo que está creciendo muchísimo, se está apuntando un montón de gente y poder mejorarlos, ¿no? Y poder dar más profesionalidad y más enfoque a la conservación marina para mí es una meta, seguir haciéndolo y creciendo en eso. Es muy posible que en septiembre pueda irme a Chile con una compañera precisamente del centro de conservación que está haciendo allí su doctorado y que me Wow. dijo que le encantaría contar conmigo para su tesis, con lo cual, bueno, pues ahí está abierta esa ventana que sería magnífico. Chile es un país que tengo totalmente en mi lista y que a nivel biodiversidad es impresionante. Y si todo va bien y sale la financiación, como en principio parece que va a salir, pues el 1 de noviembre me tendría que desplazar a Baja California para iniciar allí el proyecto con ballenas jorobadas. Wow. O sea que hay mucho para hacer Hay mucho. este año. Y aún así sigues con tus proyectos personales como el libro y sigues por ahí haciendo maravillas y cosas espectaculares. De verdad, Abello, gracias por tu tiempo, gracias por tu disponibilidad, porque obviamente yo tengo mis reservas cuando son gente famosa o tienen muchos seguidores, porque no quiero que malinterprete que quiero tus seguidores, pero sí nos consta de lo que haces. Te auguramos mucho éxito en todo lo que emprendas. Sí, sé que te conocí y solamente me tomé una foto contigo, nunca compartimos cuando estuviste acá en Puerto Rico, pero qué bueno que tuvimos esta oportunidad de compartir acá. Si la gente le gustara conocer más sobre ti o más sobre tus proyectos o le gustaría ayudarte en alguno de tus proyectos, dónde te pudieran contactar, dónde pudiéramos conseguir tu libro, dónde pudiéramos, probablemente yo te sigo en las redes, pero el que no te sigue en las redes o no te conoce, dónde te pudiera contactar o dónde te pudiera conseguir. Pues básicamente en Instagram. Al final, Instagram, yo pues eso, a ver, sí que tengo bastantes seguidores ahora, pero no, siempre lo he utilizado como para esto que estoy haciendo ahora. No era como que todo ha tenido todo este recorrido, esta manera de tejer la tela de araña. El fin era el pues poder ahora mismo acceder a un público mayor al que poder contarles cosas sobre el mar, los océanos y sus amenazas y sus posibles soluciones, ¿no? En cuanto al libro, pues está todo también en mi Instagram, allí tengo los enlaces, de hecho están los landing web para Puerto Rico, bueno, Estados Unidos, parte de Latinoamérica y demás. Gente que esté en España sería contactarme a mí porque yo también tengo ejemplares que puedo enviar firmados. Y en cuanto al tema de la organización, igualmente en mi Instagram, tenemos el Instagram de la Asociación Ocea Vida, y allí puedes entrar a la página web y pueden ver todos los proyectos que estamos llevando a cabo y los que vamos a llevar a cabo más adelante. No, espectacular. Abello, Alex, gracias de verdad por tu tiempo, gracias por tu disposición, por abrir tu corazón. A todos los que estuvieron
en este podcast. Gracias por acompañarnos. Ya saben que Alex Abello está haciendo cosas espectaculares, así que váyase a ver Orcas con Alex o nos vamos un día esto para las Maldivas. Gracias, mucho éxito, que tengan bonita noche o bonito día. Así que nos esperamos en otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert, donde entrevistamos gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Bendiciones. Gracias, Albert.